La alquimia es un arte olvidado. En nuestros tiempos ya nadie conoce su significado. Todos obvian la importancia que tuvo en el pasado, ya que sin los conocimientos logrados luego de siglos de estudios, la química no estaría tan evolucionada. Por eso podemos decir que la alquimia es la madre de la química. Los estudios alquímicos tuvieron su comienzo en la mente de las personas, impulsadas por la codicia y los mayores deseos de la humanidad. Podemos mencionar 3 de ellos. El primero era la inmortalidad. Este siempre fue uno de los paradigmas más grandes de la humanidad. Muchas culturas antiguas sentían gran temor y respeto hacia la muerte, por lo que algunas personas pasaban toda su vida estudiando la manera de burlarla. Los hombres creían que la vida eterna les brindaría una gama de oportunidades, principalmente poder. Para muchos emperadores y reyes antiguos lo único que se interponía entre su eterna soberanía era la mortalidad, por lo que le dieron mucha importancia al estudio de la alquímica, entre otros mitos y leyendas. El segundo era la conversión de los metales vulgares en oro, con el que obtendrían la riqueza necesaria para cumplir con sus sueños. Siempre fue de naturaleza humana la codicia por el dinero, y esta fantasía alimentaba sus ansias de conocimientos para llegar al objetivo deseado. El tercero era la búsqueda de la panacea universal, un elixir que podría curar todas las enfermedades. A lo largo del tiempo las personas siempre soñaron con acabar con las enfermedades mortales y plagas. La medicina abarcó todo este estudio, pero muy pocas veces logró dar con un resultado. Algunos alquimistas pensaron que la creación de este elixir sería la solución y buscaron fervientemente este remedio, especialmente en la Edad Media, donde la Iglesia persiguió a todos los que estudiaban ciencias que no estaban basadas en la teología, y la medicina sufrió un retraso importante. La alquimia es una antigua práctica y disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Fue practicada en Mesopotamia, Antiguo Egipto, Persia, India, China, en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. El término alquímica, aunque de origen árabe, deriva de chemya, cheme, y queme, quemado. Ennegrecido por el fuego, que significa suelo negro, y es epíteto del Antiguo Egipto, que era considerada la patria del arte hermético. Hermético por Hermes Trismegisto, y no por estar bien cerrado. Si bien muchos conocimientos alquímicos antiguos proceden de la China y la India, también es verdad que el país de los faraones fue un terreno por demás favorable para el desarrollo del arte de las transmutaciones. En el plano operativo o materialista, la alquimia se asocia con la transmutación de los metales, más específicamente la obtención del oro alquímico a partir del plomo. La alquimia, como disciplina filosófica y espiritual, busca la transmutación del ser humano en sí mismo, a través del conocimiento, el enaltecimiento de su alma y el alcance de la llamada piedra filosofal, la panacea universal y la ansiada vida eterna. La simbología alquímica es muy vasta. Tiene 2 objetivos. El primero es resguardar la sabiduría solo para los iniciados, y el segundo, facilitar la tarea del alquimista. Existen 2 tipos de simbolismo, uno esencialmente técnico, práctico, y uno más esotérico, dando a la gran obra una impronta mística. Es la química de la Edad Media, iniciada en la época alejandrina, y que se extendió por Europa a través de los árabes. Los primeros alquimistas fueron musulmanes, Geber y Avicena. Luego, entre tantos otros, destacaron Jules, Roger Bacon, Basilio Valentín y Arnaud de Vilanova, que cultivaron la alquimia y descubrieron muchas sustancias como los ácidos nítrico y sulfúrico y el alcohol. El llamado baño María fue descubierto por una alquimista de Memphis de nombre María de Judea. El hidrógeno fue identificado por el alquimista alemán Paracelso, y el fósforo fue descubierto por el alquimista alemán Nicolas Brandt. La alquimia se fue separando de la química paulatinamente, por el siglo XVII. La alquimia, además de estar rodeada de hornos y alambiques, está rodeada de misterio, leyendas e historias, muchas de ellas fantásticas.
En el año 1000 de la era cristiana, apareció un texto que en cierta forma cambió el espíritu medieval. Se dijo en su momento que ese escrito contenía profundos secretos antiquísimos del conocimiento. El texto en cuestión era un original egipcio escrito en griego que paulatinamente comenzó a circular por el mundo. A todo esto se sumaron asombrosas leyendas como la que decía que el autor del misterioso texto lo habría escrito sobre una esmeralda desprendida de la frente del mismo Lucifer, en la batalla contra los ángeles de Dios, cuando al ser derrotado, fue expulsado del cielo al infierno. De aquí la expresión de tabla de la esmeralda. En ese misterioso texto se encuentra parte de la doctrina hermética que posteriormente recibió el nombre de alquimia. Cumpliendo con el rito de iniciación, los seguidores juran sobre una réplica del antiguo texto. La palabra alquimia proviene de alquimilla, que significa tierra negra, refiriéndose a la tierra de Egipto. De allí pasó a Occidente aproximadamente en el siglo XVI. Su historia esotérica brevemente es así: es tan antigua como el hombre, desde que éste descubrió el fuego y logró dominarlo. Esto dio lugar a los conservadores del fuego. Con el tiempo, el hombre comenzó a construir sus primeras herramientas y armas. Esto dio lugar posteriormente a los herreros, y cuando pudieron mezclar dos metales y crear uno nuevo, sin quererlo daba nacimiento a la alquimia. Junto a esto tan físico, también se desarrollaba un sentimiento místico. Lo que se busca en la alquimia es la piedra filosofal, una sustancia que actuando sobre otra la transforma en oro, y es lo que se conoce como el elixir de vida. Según los alquimistas era de esperar el hallazgo de la piedra filosofal, con la cual transformar materiales innobles en oro. Considerado el rey de los metales, la alquimia también pretendía hallar la panacea universal, o sea, un medicamento capaz de curar todas las enfermedades. Esotéricamente hay una similitud entre la obtención del oro y el encuentro de un nuevo espíritu. El alquimista puede ser de cualquier religión, es decir, profesar cualquier fe, pero no puede ser ateo. Dios es un componente primordial en la alquimia. En todos los tiempos ha habido maestros alquimistas: Santo Tomás de Aquino, Sor Juana Inés de la Cruz, San Alberto Magno, patrono de los químicos, o el Papa Juan XXII, que escribió varios tratados sobre este tema. Geber fue un alquimista destacado en Arabia, y el primero en hablar de un laboratorio químico, y quien bautizara con la palabra elixir a la misteriosa sustancia. Geber fue quien habló de los 4 elementos de nuestro mundo, llamados aristotélicos: aire, agua, fuego y tierra. La alquimia en la antigua China ya era milenaria. Había nacido también entre los herreros. Un dato curioso: desde el año 175 a.C. había una ley prohibiendo el comercio del denominado oro de la alquimia. Los alquimistas realizaban constantes asambleas en el día dedicado a Saturno. La lectura de una obra alquímica es extremadamente ardua para un no iniciado. El lenguaje alquímico parece abstracto, absurdo, incomprensible, pero en realidad es esotérico y místico, saturado de códigos, de símbolos, de referencias que confunden al profano. Trampas y desvíos son frecuentes. El alquimista considera esencial esta dificultad de acceso, ya que se trata de transformar la mentalidad del lector, a fin de hacerlo capaz de percibir el sentido de los actos descritos. Explica el escritor francés Michel Butor. El lenguaje alquímico es un instrumento de extrema agilidad que permite describir operaciones con precisión y al mismo tiempo, situándolas con respecto a una concepción general de la realidad. La piedra filosofal y la panacea universal. La piedra filosofal era algo ansiosamente buscado y codiciado, porque se le suponían virtudes maravillosas, no solo la de conseguir el oro, sino la de curar algunas enfermedades y otorgar la inmortalidad por medio del elixir de la vida, o panacea universal, que podía ser logrado gracias a la piedra filosofal. Para la fabricación de oro, se buscaba un material que facilitase la mezcla de mercurio y azufre, porque se suponía que ese era el camino acertado.
A partir de esa mezcla, hallarían el noble metal. Estos dos aspectos están relacionados. Una característica del oro es que no se oxida a diferencia de otros metales, es decir, el oro es inmortal. Por lo tanto, si descubrían cómo formar oro a partir de metales vulgares, tal vez podrían hacer que el pobre cuerpo mortal se volviera inmortal. La gran obra. Según el maestro Samael Aun Weor, la gran obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran obra es la conquista interior de sí mismos, la conquista de nuestra verdadera libertad en Dios. El arte de la transmutación. Transmutar consiste en transformar algo en otra cosa que es de una naturaleza superior. En el campo material, la antigua ciencia se consagró a la transmutación y purificación de las sustancias materiales, cambiando su carácter, exaltando sus cualidades, para llevarlas así a un estado más avanzado de evolución. De esta manera, el alquimista llegó a crear productos que la naturaleza no habría engendrado por sus propios medios. En el plano espiritual, los alquimistas hacían lo mismo, transmutando la naturaleza humana en naturaleza divina, significando esto el cambio de lo ilusorio a lo real, del inconsciente al consciente, de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la verdad, de lo mortal a lo inmortal. La transmutación, tanto física como espiritual, es consecuencia de la elevación de las vibraciones. Una de las premisas de la alquimia es la unidad de la materia, esto es, que todas las cosas están hechas de lo mismo. En la alquimia, el círculo de transmutación es una ecuación para balancear los elementos a transmutar, siempre teniendo en cuenta la ley del intercambio. Esta ley se basaba en que para obtener algo se debe dar algo de igual valor a cambio. Esto se ve claramente en la búsqueda de los alquimistas de convertir el plomo en oro, ya que para conseguir algo de tal valor, como ese metal precioso, entregaban la misma cantidad de plomo. Leyes de los distintos planos energéticos. 7 niveles. En el universo, existen 7 niveles de existencia de acuerdo a su vibración. El nivel inferior es el más denso y el superior el más sutil. Así cada nivel tiene una vibración determinada que lo caracteriza. Este es el verdadero territorio en el cual nos moveremos con nuestros triángulos. En estos 7 niveles se desarrolla la lucha de la evolución personal. Principio de polaridad. Esto es la aplicación del principio de polaridad, visto en sentido horizontal. En cada nivel encontraremos energía que se manifiesta de un extremo al otro, mostrando los dos polos. En un extremo lo negativo y en el otro lo positivo. Por lo tanto, existen energías positivas y negativas dentro de cada nivel que corresponden a determinada distribución. Esto se reflejará en cada uno y en todos los niveles vibratorios. Es posible transitar dentro de cada nivel de un modo horizontal, de un extremo al otro de la polaridad. Con esta visión entenderemos que en un nivel determinado puedan coexistir, y llegado el caso oponerse, fuerzas positivas y negativas. Si en cada nivel se aplica esta ley, veremos cómo se van oponiendo horizontalmente el mundo de la luz, el extremo positivo, y el de las tinieblas, el negativo. Así, y en coincidencia con el antiguo saber, podremos conocer distintos cielos e infiernos en cada nivel. Ley de L a distancia. Cuanto mayor sea la cercanía de una energía respecto a un objeto o ser, mayor será su influencia vibracional sobre él mismo. Cuanto mayor sea su distancia, menor será su influencia. Ley del plano 1. Este es el nivel, el del mundo verde, el mundo terrenal, el mundo de la dualidad, del cual ya hemos hablado en extenso. Este es el nivel donde a través de nuestros sentidos podemos ver claramente la aplicación de la ley, que dice que en cada nivel contiene ambas polaridades. Este es el nivel clave desde donde podemos y debemos efectuar nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos. Aquí debemos actuar de un modo activo, y no buscar evitar los eventos de este plano.
Es con nuestra manifestación en la tierra que lograremos superarnos como seres. Pasar del plomo al oro. Es entonces en el mundo terreno, como ejemplo de polo positivo, en un extremo, al ser humano puro, libre del pecado. En el otro extremo, en el polo negativo, al hombre pecador. Hombre dominado por el egoísmo, pasando de un extremo al otro por todas las variantes posibles dentro de la condición humana. Este nivel está muy cargado negativamente, y en la tradición, es conocido como el territorio del diablo. Aquí se produce la manifestación física de las oposiciones energéticas que se van realizando en los distintos niveles. Pero estas oposiciones o luchas son pequeñas manifestaciones respecto a las que se producen en los otros niveles. De este modo el mundo físico en que vivimos depende y está ordenado por el mundo suprasensible. Por esto el Padre nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que está en los cielos. Es el que nos dio vida, que rige nuestro mundo sensible. A sus leyes estamos sometidos, independientemente de nuestra voluntad. Esto se manifiesta en las leyes de la interpenetración, de la causa de plano superior, y de la ley de ocultamiento.